El cuento propiamente tal, según nuestro parecer, constituye sin lugar a duda, dentro de los amplios dominios de la prosa, el mejor campo para la ejercitación de los más grandes talentos. Si se nos pidiese decir en qué forma se podría emplear con mayor ventaja el genio más elevado, del tal modo que pudiese mostrar más claramente sus poderes, contestaríamos sin titubear en la composición de un poema rimado que se puede leer en el lapso de una hora. La más alta poesía solo puede presentarse dentro de estos límites. Aquí solo necesitamos recordar, al respecto, que casi todos los tipos de composición es de gran importancia la unidad de efecto o impresión. Además, está a la vista de esta unidad no se puede conservar bien en las obras cuya expresión impide que se les lea sin interrupciones. Por su naturaleza misma, podemos continuar la lectura de una composición en prosa durante mucho mayor tiempo en el que podemos ocupar fructíferamente en la lectura de un poema. Siempre que se cumpla con las exigencias del sentimiento poético, este último induce a una exaltación del alma que no se puede mantener durante mucho tiempo. Todas las emociones intensas necesariamente son transitorias. De ahí que un poema largo sea una paradoja. Los efectos más hondos no se pueden lograr en ausencia de una unidad de impresión. Los poemas épicos fueron fruto de un sentido imperfecto del arte, y su reino ya no existe. Un poema demasiado breve puede producir una impresión vívida, pero jamás intensa y duradera. El alma jamás se conmueve profundamente si no hay una cierta continuidad de esfuerzo, una cierta duración o repetición de propósito. Se hace imprescindible la caída de una gota de agua sobre la mesa. De Berenger ha logrado cosas brillantes, mordaces y de consecuentes espíritus, pero, al igual que todos los cuerpos de escasa solidez, les falta impulso, por lo que no consiguen satisfacer el sentimiento poético, fulgurar y excitar, pero no logran audar por falta de continuidad. La brevedad extrema degenera en lo epigráfico, pero el pecado del largo excesivo es aún más imperdonable. Sin embargo, si se nos pidiese señalar el tipo de composición que después de un poema tal como lo hemos sugerido, responde mejor a las exigencias del genio, el que le ofrece las mayores ventajas, diríamos sin titubear que es el cuento en prosa, tal cual lo presencia el señor Hawthorne. Me refiero a la narración corta en prosa, que exige entre media y 2 horas de lectura. La novela usual es inconveniente por su extensión, por las razones ya expresadas en síntesis. Como no se puede leer una novela de una sola vez, es natural que pierda la enorme fuerza que da la sensación de totalidad. En mayor o menor grado, los intereses mundanos que acaparan la atención en los intervalos de la lectura modifican, anulan o neutralizan las impresiones de la obra. Pero bastaría tan solo con la mera intrusión en la lectura para destruir la unidad. El cuento breve, sin embargo, ahí el autor puede lograr la plenitud de su intención, sea cual sea esta. El escritor se presiona el alma del lector durante la hora de lectura. No hay influencias externas o externas, productos de cansancio o interrupciones. Un hábil artista literario estructura un relato. Si procede sabiamente, no elabora sus pensamientos para acomodarlos a los incidentes, sino que concibe con premeditación un cierto efecto aislado o singular que desea conseguir. Y luego estructura los incidentes, los combina de tal modo que mejor les sirvan para lograr este efecto preconcebido. Fracasará desde la partida si no consigue seguir este proceso desde la primera fase.
En toda la composición no debiera aparecer cosa alguna que no tienda directa o indirectamente hacia esta finalidad preestablecida. Y de este modo, con cuidado y habilidad, se logra por fin un cuadro que deja en la mente del que lo contempla de igual manera una sensación de las más hondas, la satisfacción. La idea del relato aparece sin mácula porque no ha sufrido perturbaciones. Y esto es algo que la novela no puede lograr. La accesibilidad breve del cuento es tan poco deseable como la del poema, pero hay que evitar la excesividad de extensión con aún más ahínco. Hemos dicho que el cuento tiene una ventaja, incluso sobre el poema. En realidad, si bien es cierto que el ritmo de este último es de ayuda esencial para el desarrollo de la más elevada idea del poema, la idea de lo bello, no es menos cierto que la artificialidad de este ritmo es una barrera en el desarrollo de todos los aspectos del pensamiento de expresión que se basan en la verdad. Pero la verdad, a menudo y en muy alto grado, la finalidad del cuento es la finalidad del cuento. Algunos de los mejores cuentos se basan en el raciocinio. Podemos decir, por lo tanto, que en el campo de este tipo de composición es una medida de mucho mayor extensión que el dominio del mero poema, que se sitúa en una región tan alta de la cordillera de la mente cuyos resultados no son nunca tan feroces, pero sí infinitamente más numerosos, y a la masa de la humanidad les tiene en mucha mayor estima. El escritor del relato en prosa, en suma, puede aportar a su tema una enorme variedad de modos o inflexiones del pensamiento y expresión, raciocinio, por ejemplo, sarcasmo o humor, que no solo son antagónicos con la naturaleza misma del poema, sino que rechazamos por uno de los factores más peculiares e indispensables. Me refiero, claro, al ritmo. Se puede agregar aquí, al pasar, que el autor que intenta lograr solo la belleza en prosa se encuentra en gran desventaja, porque lo bello se puede abordar mejor a través de la poesía, no así el terror, la pasión o el horror, o una infinidad de otros temas semejantes que aquí se pueden ver. Cuánto perjuicio hay en contra de ellos y cuánto efecto pueden lograr, muchos de los cuales, y muy buenos, aparecieron los primeros ejemplares de Blackwood. Las impresiones producidas aparecieron dentro de la legítima esfera de acción y constituían su interés legítimo, aunque a veces un tanto exagerado. Deleitaron a los intelectuales, aunque hubo muchos hombres de genio que los condenaron sin base justificada. El verdadero crítico solo exigirá que el plan propuesto se cumpla, hasta donde sea posible, empleando los medios más ventajosos. El cuento propiamente tal, por Edgar Allan Poe. La trágica vida de Poe y sus melancólicos poemas líricos han tenido amplia divulgación, tanto en su patria como dentro del contexto universal. Han ejercido gran influencia en las diferentes generaciones, ya en la poesía, ya en el cuento corto. Incluimos aquí uno de los ensayos críticos más penetrantes que tienen que ver directamente con la esencia teórica en cuanto a la concepción de la narración corta. Su obra de carácter crítico se refiere tanto a la prosa como a la poesía. Llama la atención, no solo por su interés intrínseco, sino también porque revela el criterio que aplicó a su trabajo personal, dado que siguió escrupulosamente en él sus teorías. El ensayo crítico es el cuento propiamente tal.